ustedes. Ya que saludó a su amigo, le hace unos pasos, hermano, ¿verdad? Gloria a Dios. Un día de esto le voy a predicar lo que significa dar, estrechar esa mano. No crean que es como el mundo la ve. ¿Verdad? Eso tiene un significado bien grande en la palabra del Señor. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, donde hoy vamos a meditar. Usted no me interesa. Capítulo 2, verso 16. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16. Cuando usted lo encuentre, dice amén. Dice la palabra de Dios: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Oiga nuevamente, dice ahí la palabra de Dios: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Alabado y glorificado sea el santo nombre de Jesús. Tome hoy su asiento. La paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Son tres puntos los que yo quiero tratar hoy en esta noche, importantes. Uno ¿es usted libre? Ya cuando nosotros vayamos ejerciendo el tema, ahí vas a ver si es libre. Segundo, ¿cómo ve la libertad? Y tercer punto, que dice aquí el verso 16, sino como siervos de ¿quién? De Dios. Entonces, hay una libertad que yo la puedo ver humanamente. Hay una libertad que yo la puedo ver, hermano, espiritualmente. Y hay una libertad que Dios quiere que ejerza como siervo de Dios. La Biblia dice que cuando Jesús vino, murió por nuestros pecados. Murió por nuestras enfermedades. Y murió por todas aquellas cosas que nos ataban. Por todas aquellas cosas las cuales nos robaban la bendición de Dios. Nos robaban la paz. Humanamente no hay nadie sano. Sabe que todos tenemos un poco de loco, ¿verdad? En psicología se dice de que todo ser humano siempre tiene ciertas desviaciones psicológicas. Total es que por eso perfecto solo es Dios. Porque si usted es corajudo, esa es una desviación psicológica, o sea que es un cortocircuito en el cerebro que tiene. Si usted, hermano, es odioso, también tiene cortocircuito en la cabeza. Si usted, hermano, es vanidoso, también, hermano, ahí hay unos neurotransmisores, hermano, que se quemaron, ¿verdad? Aquí es donde el electricista que le pongo otros puntos de soldadura porque no se pone. Entonces dice la palabra de Dios que cuando Jesús viene, Jesús nos da la libertad. Pero yo debo de entender qué libertad es la que Dios me dio. ¿A cuál fue la libertad a la que Dios me llamó? Porque si yo digo que tengo la libertad de Dios, pero sigo siendo esclavo de las cosas de las cuales Dios tenía que haberme liberado, no soy libre. Y el apóstol Pedro, él lo dice más adelante, que no hay cosa más triste que ser un cautivo ofreciendo libertad.
Porque yo tengo que ser libre para que el nombre de Dios sea glorificado, pero yo debo de entender entonces la libertad en la cual Dios a mí me llamó. Porque cuando yo no he tenido libertad en mi vida, esa desviación psicológica o esa área de mi vida no me va a permitir disfrutar el Evangelio de Dios, porque yo la voy a andar cargando a cuestas. Hay gente, por decirle así, que no se le puede decir nada, porque si le dice algo es como un cristal, lo toca así y ella se quiebra todito. Tiene que usted andar con mucho cuidadito ahí, en pingadillas, buscando cómo le va a decir, porque él o ella son tan frágiles que si usted estornuda enfrente de ellos, se quiebran, se hacen pedazos. Oiga, hay otro que se enoja con tanta facilidad, hermano, solo porque se puso el color la esposa que no quería, o la camisa o el vestido, perdón, la blusa que a él no le gustaba, hermano, viene atormentado para el culto. ¿Ah? Y que te dije que no me gusta, y que no me gusta, y que no me gusta, y mujer insujeta, y que no me gusta, y que cámbiate. Y aquella mujer, hermano, no me lo cambie, no me la cambie. Y ahí viene. Y dice aquí que nosotros, hermanos, debemos de pensar, oiga esto, como libres. Yo debo de entender la libertad de Dios, porque si yo no entiendo la libertad de Dios, yo me voy a llenar de tantas conjeturas y de tantos cuestionamientos, hermano, de que no me van a permitir recibir las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Porque yo voy a ser atado, yo voy a ser, hermano, puesto, y voy a poner en tela de juicio cosas que yo no entiendo, que no las comprendo, porque no está la libertad, hermano, de Dios en mí. Para que yo pueda entender la libertad de Dios, yo tengo que tener esa libertad, porque si yo no tengo esa libertad, no voy a poder entender la libertad de Dios. Es por eso que a veces, hermano, a mucha gente se le hace imposible ver unas cosas desde un ángulo diferente, y ellos dicen, esto es así, así, yo ya soy viejo, a mí nadie me engaña, yo ya viví, yo ya aquí, esto y lo otro. Pero ese es un concepto, hermano, de una manera de vida, de un ser pensante, pero no de una libertad a la cual Dios ha llamado. Porque la libertad de Dios es aquella que baja por medio de la gracia y de la misericordia de Cristo Jesús, porque para Él no hay nada imposible. Él puede cambiar todas las cosas, Él puede girar las cosas, y aquellas cosas a las cuales nosotros creemos, hermano, que una persona, un individuo no puede ser libre, déjame decirle, nosotros nos equivocamos, porque el Dios que tenemos es un Dios que puede libertar, es un Dios que puede romper cadenas, es un Dios, hermano, que puede restaurar. Entonces yo tengo que entender la libertad. Imagínense, nosotros estamos orando aquí, ¿verdad que oramos por los homosexuales? ¿Sí? ¿Y qué va a pasar cuando vengan unas manitas caídas por aquí? ¿Cómo vamos a ver esa libertad que vamos a querer ministrar en Dios? Ay, estamos orando por la lesbiana. Y como estamos orando por la lesbiana, imagina, viene de repente Dios y va a mandar una lesbiana que la va a sacar del lesbianismo. Homosexuales que los va a sacar del lesbianismo, perdón, del homosexualismo. Pero si yo no entiendo la libertad que Cristo puede hacer, entonces cuando aquel hombre, el Espíritu de Dios lo toque y él pase, va a decir más alguno, mentira, y en eso viene una mujer y ese homosexual se le acerca al marido de ella y va a decir a esa mujer, mango, este mariconcito le gustó mi marido, yo no voy a dejar que hable con él, porque este me lo va a malear, este me lo va a volar, yo no quiero
hermano caída, es que me cae mal ese feminado. Ay, Señor, te pido, llévalo lejos de aquí, llévalo a otra iglesia. Hay veces que nosotros no podemos entender y por eso es que Dios no, hermano, no da respuesta a las peticiones que tenemos. Porque ¿qué haría, hermano? Si viene una lesbiana, hermano, aleluya, y viene y se convierte y de repente quiere andar solo así con su hija. ¿Cómo pensaría usted? Diría, no. Allá cuando llegara a casita, mire, yo creo que el Señor todo lo puede hacer, pero dice la Biblia, el sabio ve el mal y se aparta. Lejitos de la lesbianita. Porque se le va peligroso en un bajón espiritual. ¿Qué va a pasar? Dice, nosotros tenemos que pensar como libres. Una de las cosas, porque a veces Dios, hermano, no hace esos milagros, no hace esos deseos de poder, es porque nosotros tenemos perjuicio de la libertad de Dios. Porque nosotros, entre comillas, estamos diciendo que queremos que Dios cambie, pero cuando Dios comienza a obrar, nosotros somos los primeros en querer romper la obra bendita de Dios. Porque yo no he entendido que el que hace la buena obra, Él la termina, que Dios lo deja empezado y que Dios murió por el alcohólico, por el borracho, por la prostituta, por todo aquello, hermano, que la sociedad discrimina. Entonces dice ahí, como libres. ¿Por qué como libres? Porque no quiere decir que no se le va a venir un mal pensamiento. Aquí no le vienen malos pensamientos. Así le doy yo aquí el puesto para que me predique cómo es que logramos la perfección. Todos luchamos. Yo tengo una batalla diaria. Mi pecado es pecado. Pecado de muerte es el homosexualismo. Pecado de muerte es el adulterio. ¿Y por qué la gente sí puede aceptar a un adúltero en la iglesia y no puede aceptar a un homosexual? Es por visualización. ¿Por qué puede aceptar a un fornicario? ¿Por qué no a una lesbiana? Porque son percepciones de libertades propias de nosotros. Pero el primer punto es que yo debo de entender la libertad. Dice aquí la palabra de Dios como libres. Yo tengo que ser como libres. Pero para entender la libertad de ¿quién? De Dios. Que cuando Dios, hermano, dice la palabra de Dios que cuando el Hijo libertare, al que Él libertare, ese será verdaderamente libre. Y cuando el Espíritu de Dios sella, no hay diablo, no hay demonio que pueda arrebatar al alma aquella a la cual Dios escogió. Aleluya. Por eso es que yo debo de tener una convicción clara como hijo de Dios. Yo debo de creer, hermano, en la palabra de Dios y establecerla en mi vida. Y debo de creer en la libertad absoluta que Dios da para que esa libertad pueda venir a mi vida. Porque muchas veces nosotros somos esclavizados porque verdaderamente no hemos creído en el poder libertador de Dios. Pero cuando yo creo que Dios, hermano, tiene el poder para libertarme de toda atadura, de toda cadena, Él se va a manifestar y la gloria de Dios se va a hacer sentir en mi vida. Porque el Dios que yo tengo es un Dios grande y poderoso, que para Él no hay nada imposible. Entonces dice aquí, como libres. ¿Usted cómo piensa? ¿Piensa como libre? Qué desgraciada mi vida. A mí todo el mundo me desprecia. A mí nadie me quiere. A mí nadie me pone importancia. A mí nadie me